Presentamos al destacado periodista Abigail Peña en La Hora de Abigail. Muy buenas tardes y bienvenidos a La Hora de Abigail con Luis García y Abigail Peña en Teleimpacto, Canal 52 de Claro, 22 de Altí y en YouTube La Hora de Abigail. Buenas tardes, doctor Luis García. Muy buenas tardes, don Abigail Peña y Jimeno. ¿Cómo le trata la vida? Yo estoy en una actitud, no sé si contemplativa, dubitativa jamás será, pero viendo lo que acontece desde Fantino, en la provincia de Sánchez Ramírez, en el Cibao, en la República Dominicana, y siempre con incertidumbre, con preocupación, viendo las altas y las bajas de la política y del accionar económico en el plano internacional. ¿Qué decir? Digo desde Fantino, porque recientemente hubo el director del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado del INAPA de reunirse en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús de ese municipio con el cura párroco, con representantes de juntas de vecinos, con profesionales, con la comunidad de Fantino, porque a pesar de estar entre la presa de Rincón y la presa de Atillo y de tener un acueducto que debe suplir de agua a más de 26,000 personas que viven en el día a día en ese municipio, hablo de 26,000 personas adultas, porque con niños y niñas y ya ancianos que quizás no pueden valerse por sí mismos, tendría que rondar los 35,000, 40,000 personas las que pueblan una comunidad de hombres y mujeres laboriosos, pero que con el pasar de los días, de las semanas, los meses y años, el suministro de agua potable se ha hecho casi nulo, cero. Y uno no se explica si está el río Jima, si está el acueducto que se construyó para llevar el agua potable, y sucede que frente a una convocatoria a paro de que nada pasara hacia La Vega por el municipio de Fantino, pero que tampoco nada pasara hacia Cotuí o comunidades aledañas, fue precisa entonces la presencia del director de INAPA y se buscaron soluciones en el corto, mediano y largo plazo. Pero el agua potable, usted que es un experto en seguridad, usted, aparte de ser un profesor, un académico, un abogado, un periodista, también tiene su especialidad en seguridad, sabe que el agua potable, que la energía eléctrica, que las carreteras, que los puentes, los puertos, son elementos estratégicos de seguridad. Entonces, ¿puede un alcalde de una comunidad venir a jugar con el suministro de agua potable a otra comunidad? Bueno, vamos a ponernos a tono. En primer lugar, yo quedé sorprendido cuando vi la información de que no tenía una gota de agua. Así lo vi, lo leí. El municipio de Fantino, de la provincia Sánchez Ramírez.
Y yo me pregunté, eso mismo que usted está diciendo, pero es que Fantino está rodeada de agua por todas partes. Digo, ¿y cuál fue el nivel de planificación que ahí se hizo? Que a esta altura de juego, una población con tantos recursos hídricos no tenga la gente ni siquiera para satisfacer sus necesidades mínimas. Eso no lo entiende nadie. Y ahí tiene que haber algo de planificación o de boicot que está provocando una situación. Ahí está la expresión, boicot es el término. Entonces, yo dije que esto es inexplicable. Y cuando vi que convocaron a un llamado, a una huelga, digo, mira, si permiten que eso se haga, le van a aprender eso. Le van a aprender y se lo van a aprender con muchísima razón. Y no fue que tuvo a bien, como dice usted, de manera protocolar, ir Wellington Arnao. Allá no fue protocolar, no. Él sabía lo que iba a devenir de esa paralización, porque es un asunto inaceptable. Y entonces, ¿cómo usted ahora me sorprendo más, que usted introduce el elemento de un alcalde? No sé a cuál se refiere, pero pone un alcalde cuando es un asunto que no es una cora, y como no es una cora, el responsable de eso es el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado. Pero entonces resulta y viene a ser que donde está el problema, que el agua que debía llegar a Fantino, en el municipio de Jima abajo, la desviaban. Cerraron la válvula. La cerraban y la desviaban hasta para la producción agrícola. No. Eso, en términos estratégicos, de pensamiento estratégico, el agua como recurso vital, primero, tiene 3 funciones básicas. Primero, y están en la norma definidas. Primero, la satisfacción de las necesidades humanas. Es decir, usted no puede desviar para nada cuando las necesidades de abastecimiento humano no están satisfechas. Eso. Luego, después de eso viene la agricultura. Y finalmente, en tercer lugar, la producción de electricidad, si la condición no lo permite. Es decir, si es un lugar alto donde pueden encenderse una bobina, un motor, una cosa que pueda producir también. Es decir, consumo humano, agricultura y electricidad. Esas son las 3 funciones que la ley ha establecido para el agua como recurso vital y estratégico. Pero de buena primera, un alcalde que es un profesional de la ingeniería, yo digo que la universidad le pasó por la cabeza a él no pasó por la universidad. Quizá utilizó el populismo para satisfacer a su comunidad, brindarle, no importó nada, violó las normas y lo hizo, porque es que aquí le voy a decir, uno de los gravísimos problemas con que tenemos, que contamos en República Dominicana y que hay que resolver porque es una traba importante, es el populismo. Aquí usted ve desde el presidente de la República haciendo cosas que el país no debe hacer en términos de planificación, pero lo hacen porque eso les renta políticamente. Bueno, pero entonces ese alcalde, que parece que no se leyó lo que es de seguridad nacional, ¿eh? Lo que es un recurso estratégico para una población, para una nación, entonces dijo, no, a Fantino no le va a llevar agua. Entonces yo me fui al pasado, cuando yo era muchacho. Esa comunidad de Jima era una sección de La Vega. Su intercambio comercial era con Fantino. Su intercambio educativo de Jima iban a hacer bachillerato a Fantino. Los sacerdotes de Fantino eran los que oficiaban la misa en Jima. La mayoría de los ciudadanos y ciudadanas nacidos en Jima iban a sacar sus documentos oficiales a Fantino. Pero hoy en día todavía Fantino es mucho más pueblo que bueno, Jima. Porque
Pero yo creo que ahora, en Es que términos de Fantino- la demarcación política, ahora Jima ha pasado a ser La del Vega. municipio, no, pues, pertenece a La Vega. Jima, que era una sección, Fantino era un distrito municipal cuando se crea la provincia de Sánchez Ramírez, posteriormente Fantino, ya en el 62 se eleva a la categoría de municipio, a Jima en los años 90 y pico, que lo elevan a distrito municipal, posteriormente lo elevan a municipio. Pero ¿qué ocurre? Que el agua que llega a Fantino va del río Jima a Fantino. Pero con el pasar de los años, ahí está la presa de Rincón, y desde la presa de Rincón entonces está la tubería que lleva agua a San Francisco de Macorís, a Salcedo. Trasvasan esa, Sí, esa agua agua. a todas esas poblaciones. Entonces, hay un alcalde del Partido de la Liberación Dominicana en Jima, en Fantino, es del Partido Revolucionario Moderno, y de buena primera el alcalde de Jima creyó que era más que un presidente de la República, más que el ministro de Defensa de la República Dominicana, más que el director de INAPA, porque en La Vega existe Coravega, que es el órgano rector del suministro de agua potable o del elemento agua. Y en Fantino entonces seguimos siendo parte de lo que es INAPA, el Instituto Nacional de Agua Potable, Digamos que del sistema grande. el sistema grande. Y el director de INAPA va a buscar una solución a Fantino, pero va incluso acompañado del que está en Coravega. Y aún así el señor Ignacio Cepede, que es el alcalde de La Vega, pues se violentó, se insubordinó ¿De La Vega o de Jima? de Jima abajo. Se insubordinó y se creyó que estaba por encima de todo el mundo en República Dominicana. No. Y desconoció incluso los vínculos de hermandad que debe primar entre dos comunidades que son limítrofes. No, pero hasta de racionalidad. Porque Y finalmente, ¿en Usted qué terminó? usted ¿Cuáles como- fueron los bueno, acuerdos a los que se llegaron? hay la intención del Instituto Nacional de Agua Potable, bueno, en principio de que se le iba a dar tanto día de agua para Fantino, tanto día de agua para Jima, en tanto se construya el acueducto de Jima. Porque el problema está que a Jima hay que construirle un acueducto que ya está en marcha. Porque la plataforma que hay era para que esa agua llegara a Fantino. Ahora, ¿qué error cometieron? Que el tanque de depósito de agua está en la comunidad de La Lometa, que pertenece a Jima Arriba, que es una sección de Jima Abajo. Entonces ahora allá en Fantino se van a construir dos tanques en terreno donado por el ayuntamiento municipal para ir resolviendo en tanto se construya el acueducto múltiple que Luis Abinader prometió, el presidente de la República, Luis Abinader, prometió desde el 2021 en Sánchez Ramírez, y que eso vendría a solucionar. Pero en términos inmediatos, la solución es resolver en Jima con su acueducto para que no esté entonces tomando de la cometida que tendría que ir al municipio de Fantino. Pero es lamentable que a esta altura de juego, ya en el 2026, una comunidad como Fantino sufra los embates de la falta de agua potable. En estos días ha ido llegando, pero el problema no se resuelve en el corto plazo. Mire, don Abigail, esta semana, desde el fin de semana, comenzaron los cambios. Yo no sé hasta dónde ha llenado las expectativas de la gente. Hubo intercambio. Usted, profesor, usted sabe lo que usted está expresando, que desde el fin de semana último comenzaron los cambios en República Dominicana. Cambios o rotación. ¿Cuál es el término? Es que hubo de las dos cosas. Hubo gente nueva que ingresó.
pero ahí la mayoría fueron rotados, fueron movidos de eso. Y yo, por ejemplo, si usted me pregunta, ¿y usted cree que lo que se hizo en la EDES, en el sector eléctrico, va a resolver? Digo, pero es que Joel Santos no ha hecho nada en ningún sitio. Ha estado en el Ministerio de la Presidencia, ha estado en el Ministerio de Energía y Minas, y usted no le ve, usted ve de esta gente en Joel Santos como irresolutos, ese tipo de gente. Y entonces lo nombran por Celso Marrancini, que a la gente le gustó, yo no sé la razón, pero la población Celso no le cae. Y además, si usted pasa raya, Celso Marrancini también ha sido un fracasado en el ámbito del sector eléctrico. Y entonces ahí no sé, la gente no creo que tenga muy buena expectativa de que Joel Santos, todavía al día de hoy, no se ha nombrado un ministro de Energía y Minas. Pero que está medio nebulosa. usted habla de que Joel Santos, que venía fungiendo de ministro de Energía y Minas. Fungiendo no era el ministro. Sí, entonces Celso Marrancini, que venía haciendo la labor de presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Energía o de Electricidad, más era el jefe del gabinete eléctrico, más es aún, para sorpresa suya, si usted no ha chequeado, él sigue siendo vicepresidente ejecutivo de Punta Catalina, que son 2 plantas, Celso Marrancini. Pero en el caso de Joel Santos, que le adicionan 2 responsabilidades nuevas. O sea que él sigue siendo ministro de Energía y Minas. El presidente derogó el decreto mediante el cual él era ministro de Energía y Minas. Pues si lo derogó. Pero si entonces, lo derogó, pero entonces, en cuestión de horas, usted se percatará, va a ver que el presidente Luis Abinader emitirá un decreto en el que Joel Santos retoma la condición de ministro de Energía y Minas. A mí me decía alguien que eran incompatibles el ministro de Energía y Minas no podía ser al mismo tiempo presidente de las empresas distribuidoras de electricidad y jefe del gabinete eléctrico. Pero me dijo una persona con mucha formación y hasta docente universitario de que no, que nada le impide a Joel Santos. Es probable que nada legalmente lo impida, pero es que no hay un contrapeso. Él sería voz y constitución. Sí. Entonces, si usted no tiene, en las funciones que tiene, ningún contrapeso, que nadie le diga, pero mire, ministro, esto no está bien. Entonces, la cosa... Pero yo ahí no tengo, como población, ni siquiera se lo digo como periodista, como población, como ciudadano de la República Dominicana, yo no tengo mayores expectativas. Hubo cambios, por ejemplo, mandaron para Miami, en el estado de la Florida, a Josefa Castillo. Estuvo ahí en el INAIP después de haber venido de la superintendencia de seguros. Sí. Puestecito bueno ese. ¿Cuál de los dos? La superintendencia de seguros. ¿Usted cree? Pero yo veo ahí dicen que Valentín se vive quejando. Porque ahí estuvo en la superintendencia de seguros un amigo suyo, amigo mío, un hombre que yo respeto mucho, por más de 11 años. Yo creo que todos los años del PLD estuvo el doctor Euclides Gutiérrez Félix, sí. Que importantizaron esa posición con esa personalidad dominicana. Y ahí mandaron al INAIPI, a Xiomara Guante, que estaba medio guardada por ahí. Xiomara Guante estaba en el Parlacén. Como diputada. Como diputada, no estaba guardada. No. Ella iba al banco de reserva, como dicen los campesinos, todos los meses, ¡pap!
y entraba, salían en dólares. entraba un plástico y salía el dinero. Eh, una designación media conflictiva, la de Juan Manuel Méndez para el Intran. Ya hay no sé si está en la Fuerza del Pueblo o en el PLD, uno que estuvo ahí en el Intran como empleado. Como director de comunicación, se llama Dari Terrero, que está sometiendo, dijo que estaba sometiendo a la justicia un recurso porque según él, Juan Manuel Méndez no califica. No tiene el expertise, dicen ustedes los abogados. Sí, no cumple con los requisitos para estar ahí. Pero eso va a ser paja para la garza. Eso no creo que el Tribunal Superior... El artículo 55 todavía funciona. Pesa mucho. Y ya hay experiencia en ese sentido. Pero desde mi punto de vista, el presidente Abinader, con todo su derecho, porque la Constitución avala su actuación, designó 3 nuevos funcionarios en su gobierno. Uno que ya había sido funcionario, el caso de Mérido Torres, que estuvo en la oficina de titulación de terreno del Estado, había salido del tren gubernamental y ahora viene al departamento aeroportuario, que cualquiera cree que es una institución, pero qué buena. Entonces viene... Pero no se vaya tan rápido. Usted tiene que decir que a Mérido Torres, con razón o sin ella, lo había mencionado en Calamar. El caso Calamar. Bueno, Y pero... como si fuera el mago, el sombrerito de Merlín, él sale. Pero, lo guardaron, sí, pero a él lo lo contrataron y ahora lo traen. A él lo contrataron en su condición de abogado, como lo pueden contratar a usted como abogado que usted es. Sí, pero no él estoy diciendo estuvo que fuera. Pero él no tuvo vínculo más allá de su función de su ejercicio profesional. Pero ahí en ese Calamar hay gente que, porque un ministro lo llamó en una ocasión o le mandó una carta, mira, mándame tal informe, como el caso de Pichirilo, gobernador. Y Pichirilo no fue director del CEA, de un organismo de eso. Sí, pero nada que ver. Pero Mérido no tuvo nada que ver con esto de ser administrador de ningún instituto. No fue de titulación de tierra. No, porque el caso de él fue antes de ser director de titulación. Él ejerció como abogado antes de... El asunto que de esos nombramientos hay varios que se le había mencionado en justicia. Bueno, entonces está el otro... Está Faña, por ejemplo. A Faña lo nombraron. No, Faña no está nombrado actualmente. Sí. ¿Y en qué nombraron? Yo no me acuerdo, pero lo nombraron. Yo no he visto ese decreto de Faña. Pero nombraron nuevo entonces a un diputado de San Juan de la Maguana que usted conoce, a Nidio Encarnación. Lo nombraron un organismo que tiene que ver con reforestación. Parece que el gobierno tiene un programa para... Pero eso es tirando al piste para la garza, eso no tiene... Y usted sabe que Nidio Encarnación había sido diputado por más de 20 años y fue el candidato senatorial del PRM en San Juan de la Maguana frente a Félix Bautista en el 2024. Y él va a ese organismo, pero un organismo que no creo que pase de 20 empleados, 20 o 50 gente trabajando ahí. Entonces sacan del banco a un señor que usted conoce porque estuvo en el PLD y fue alcalde por el PRM en Santo Domingo Oeste, un municipio que usted visita con mucha frecuencia. Entonces traen a José Andújar, el ingeniero José Andújar, lo traen a la Oficina de Desarrollo Provincial, que es una dependencia también directa de la Presidencia de la República. Y es un cambio que me chocó porque ahí estaba en la Oficina de Desarrollo Provincial, Ángel de la Cruz, que dicho sea de paso, es uno de los funcionarios que más obras y más acciones ejecutó desde el gobierno, porque tenía que ver con aquellas obras que ministerios o organismos que tenían la responsabilidad de resolver esos problemas no lo hacían y la Presidencia de la República le asignaba los recursos para que él ejecutara. Pero
Él llevaba 6 años en esa posición. Sí, pero todavía queda, por ejemplo, David Collado tiene 6 años. Sí, es el único ministro que con Y usted 6 me va a años. decir a mí que David Collado es bueno porque David Collado No, Digo, yo le puedo decir, yo tengo un amigo suyo. anótelo. Después, cuando salgan esas cosas, que cuando comiencen a criticarle, la mayoría de esas cosas que usted ve que hacen son bultos, no son realidades. ¿Cómo es realmente. que son bultos? Son bultos la mayoría de esas cosas. Cosas que ya se hacían, cosas que él maximiza. Usted verá cuando comiencen y le saquen el pedigrí. Usted se va a dar cuenta que eso es bulto. Es bulto. Allante y movimiento. Entonces tiene tan buen control. Ah, bueno. No. La narrativa. La narrativa. La narrativa. Pero es una persona que ¿Usted ha visto algún periodista en libertad haciéndole una pregunta a David Collado? Mire, usted me quiere a mí Provocar. Sí, porque yo lo que le voy a responder es de esta forma. Al país donde fuere, hace lo que viere. David Collado dejó en su entorno, en el Ministerio de Turismo, el mismo esquema que tenía su antecesor. ¿Quién era el antecesor de él? Francisco Javier García, que duró más de 11 años siendo ministro. No, Entonces, pero Francisco Javier dura 11 años o más. Y este lleva 6 años y algo ya. Pero ahí. Francisco Javier daba rueda de prensa. Francisco Javier confrontaba porque- con los periodistas. O sea, se exponía a los periodistas. Usted no ha visto a David Collado. Pero es el nunca en mismo eso. esquema. Quienes le manejan hoy la comunicación al señor David Collado son los mismos que le manejaban en el Ministerio de Turismo a Francisco Javier. Escúcheme, Abigail Peña está equivocado. Sí y no. Si bien es cierto que el director de comunicación es el mismo que estaba con Francisco Javier, una cosa que usted esté simbólicamente en un puesto y otra cosa que usted tenga mando. Que usted tenga ¿Entendió? mando. Mando. Pero es lo mismo. Ahí el director de comunicación de turismo es el mismo David Collado. Ahí. Sí, llévese de mí. Yo no lo... Usted se ríe Yo no le voy a reportar nada a usted, pero vamos a una pausa de allá para acá. Yo tengo que hacer... Pero se ríe. Guardar silencio. Vamos a la pausa. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, porque esas Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Doctor Marino Vinicio Castillo, un agudo analista de la realidad nacional e internacional. Y que con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Gladiador de la palabra que ha librado todas las batallas de la vida, íntegro en el aspecto moral, con profundas convicciones y una arraigada fe cristiana. La Respuesta con el Doctor Marino Vinicio Castillo, todos los domingos de 12 a 1 de la tarde, a las 3 de la tarde y 9 de la noche, por Teleimpacto. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Cliné. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. La felicitación de Abel condicionó ya el emocional. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Estás viendo La Hora de Abigail, con Abigail Peña. Yo, Abigail Peña, Montado hablando con Luis García, aprendiendo del maestro, del profesor. Fíjense cómo él habla de cambios. Y yo le introduzco entonces la expresión, rotación. Pero de verdad que... O ratificación, como ratificaron a Clarisa de la Rocha y a Héctor Valdés Albizu en el Banco Central. Sí, eso de las últimas decisiones del presidente Abinader. Y yo le voy a decir, ¿usted sabía que esos puestos no son de lo propio del Ejecutivo? Aunque parezca una contradicción. Esos son de los sectores de poder, de los banqueros, de esto, lo otro. Usted va, porque usted sabe, ahora menos, un poquito menos, pero los partidos políticos siempre van donde los empresarios a buscar recursos, y más si usted está en la oposición. Y usted sabe, usted va a va a aquel, y le dicen todo lo mismo. Sí, yo te voy a dar una cosita. Pero quiero a fulano en Pero yo quiero que tú me dejes, no, a fulano no. Pero tú tienes que dejarme ahí a Héctor Valdés Albizu en el Banco Central. Yo lo he saludado poco. Si usted no lo sabía, eso es así. Yo le he saludado poco a él. Recuerdo que la primera vez que lo saludé fue en el mesón de Bari, un sábado por la tarde. Óigase bien, hará muchos años de eso. Y justamente en ese momento lo saludé, lo vi como un ciudadano, un parroquiano ahí en el mesón de Bari. Pero después yo lo vi a él siendo coordinador de un movimiento pro Leonel Fernández, cuando Leonel buscaba retomar el poder en el 2004. 2004 la elección, para hacia el 2004, la elección del 2004, que ya el presidente Mejía salía del poder, él formó un movimiento. Y si usted se busca la planilla del Banco Central, mucha gente que estuvo con él a su lado están o han pasado por el Banco Central. Pero es como usted dice, él se vinculó ahí con mucho más, ya no como técnico
como hombre que ha manejado las políticas monetarias de gobierno. Y usted sabe que la economía tiene un componente, quizás el componente más importante, que es la confianza. Es la confianza, esos actores confían en él y por lo tanto entonces como le inyectan ese nivel de confianza, saben que sus intereses están protegidos. Hipólito Mejía, ¿usted cree que Prats y Luis Malcún, lo que estuvieron en el Banco Central durante Hipólito Mejía y que le sucedió en sus manos, pasó la crisis bancaria, ¿usted cree que técnicamente sabían menos que Valdés Albizu? No, probablemente más. Pero no habían generado esos niveles de confianza. Exacto, de confianza en la... Pero yo digo que una de las cosas que puso de relieve, de manifiesto, la administración del presidente Mejía fue que asumió con responsabilidad una crisis que no la generó él en el sistema bancario o yo creo el que sistema financiero esa ha sido dominicano. la gran excusa de que no la generó él. No la generó él porque usted y digamos, yo, vamos a aceptar eso. Usted y yo en su momento trabajamos en medios de comunicación que el Código Monetario y Financiero penalizaba, prohibía sigue prohibiendo el que quienes están en ese sector tengan medios de comunicación. Sin embargo, pero lo hace medio disfrazado. Usted sabe que colapsaron, por no decir quebraron. Sí, pero usted tiene que prever. Esos grupos económicos y financieros fracasaron. Uno de los éxitos de toda buena autoridad es la predicción. Es decir, usted tiene que mirar más allá de la curva. Si usted es un buen funcionario, entonces ponga usted que existían condiciones para lo que iba a suceder y sucedió, estaban dadas. Pero cuando usted está aquí, si usted está mirando y dice, algo se podía hacer. Que aquí se improvisó mucho con el sistema financiero. Hoy en día el sistema financiero es sano, ¿eh? Muy sano. Hoy en día es una pena. Y el Banco Popular, que en un momento dado lo hicieron incursionar en esa área, echó para atrás. Es una pena para mí. Con astucia, con habilidad, e entendió que ese no era el rol de ese grupo. Entonces, para mí es una pena que, por ejemplo, Alejandro Fernández W. vaya a salir ahora en estos días ¿Ya salió? Sí, él presentó su renuncia, pero no tiene sustituto. Porque no ha sido ratificado. No, y además le anunció que había renunciado. Pero me dicen, no sé, que a él le toca un año sabático, con toda la prerrogativa de la posición, y posteriormente entonces se va, después de ese año, se va a su casa con una pensión. No, el año sabático supongo, eso es para los fines de emolumentos, pero sí, ahora el presidente va a asegurar designar a alguien, ¿o no? Debe designarlo, porque está vacante. Pero es una pena porque hasta ahora no ha habido queja en el sistema de supervisión. No, y me dicen, yo tengo años que no lo saludo, no sé usted. Sí, yo lo saludo porque a veces coincidimos en el Parque Mirador. Bueno, a veces lo veo ahí, hace años que yo no lo saludo, pero me dicen que aquella persona que perdieron su chelito o que lo habían dado por perdido por quiebra de instituciones financieras y bancarias hace 30 años, 25 años, 20 años, han estado recibiendo el respaldo de la Superintendencia de Bancos en la gestión de Alejandro W. Fernández, como usted dice. O sea que él hizo su tarea en la superintendencia. Pero hubo gente que probablemente también hizo su tarea, pero que no se la reconocieron. O que los sectores, el choque interno, como fue el recién director saliente o sustituido de la Policía Nacional, el general Cruz.
¿Usted dice qué? Que parece que los intereses lo explotaron. Yo quiero compartir con usted y los amigos televidentes, a propósito de esa expresión, de esa consideración suya, las palabras del ex jefe o ex director de policía, el general Ernesto Cruz. Y entonces después yo voy a compartir con ustedes lo que yo creo de esa destitución. Vamos a escucharlo. Iniciamos nuestras palabras dándose las gracias a nuestro Dios Padre Todopoderoso por la voluntad que ha tenido sobre nosotros y nuestra familia. A mi familia, por su acompañamiento y soporte sin reservas, por sobre todo por su amor y comprensión. No esperábamos menos. Sin ustedes no habría sido posible. A la Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, Luis Rodolfo Abinader Corona, por la oportunidad arriesgada que tomó. A todo el equipo de hombres y mujeres que nos acompañó a lo largo de nuestra carrera y más aún en estos últimos 6 meses, nuestra gratitud y lealtad. Hace apenas 6 meses asumimos la responsabilidad de dirigir nuestra institución, la Policía Nacional, conscientes de que ocupar esta posición no representa un privilegio, sino un enorme compromiso con la nación, con la familia, con nuestros policías, sobre todo con la ciudadanía en sentido general. 6 meses pueden parecer poco tiempo, pero cuando se trabaja con entrega, disciplina y sentido de responsabilidad, cada día representa una oportunidad para servir, corregir, avanzar y dejar una huella positiva. Durante este periodo, procuramos que cada decisión estuviera guiada por un principio que considero irrenunciable: la integridad. Porque una institución policial fuerte no se construye únicamente con recursos, con tecnología, con vehículos, con equipos o nuevas estructuras. Se construye fundamentalmente con hombres y mujeres de principios, con servidores públicos que entiendan que el uniforme representa autoridad, pero también representa responsabilidad, honor y confianza. Nos vamos con la satisfacción de haber defendido siempre la idea de que la Policía Nacional debe ser una institución íntegra, profesional, cercana a la ciudadanía y comprometida con el cumplimiento de la ley. Sé que durante estos 6 meses enfrentamos desafíos, defendimos siempre los intereses de nuestros policías, tomamos decisiones difíciles y seguramente también cometimos innumerables errores. Pero podemos afirmar con absoluta tranquilidad que cada paso fue dado pensando en el bienestar de la institución y en la seguridad del pueblo dominicano. A nuestros policías quiero decirles algo especialmente importante. Nunca permitan que nadie les haga creer que actuar correctamente es una debilidad o un error. Sean fuertes, preservando sus principios éticos y morales. No dejen de luchar por lo correcto, aunque les cueste el puesto. La integridad requiere carácter. Hacer lo correcto cuando nadie está mirando es precisamente lo que define a un verdadero servidor público. No importa quién ocupe la dirección general de la policía mañana. Lo verdaderamente importante es que la institución continúe avanzando, que los buenos policías tengan oportunidades para crecer, que quienes honran el uniforme sean reconocidos y quienes se aparten de la ley sepan que la institución no puede tolerar conductas que lesionen la credibilidad. A los directores, comandantes, oficiales y miembros de todos los niveles
del mando, les exhortamos a continuar trabajando con firmeza, pero también con humanidad. La autoridad debe ejercerse con respeto, la disciplina debe estar acompañada de justicia y la persecución del delito debe realizarse siempre dentro del marco de la ley. A nuestras familias policiales mi reconocimiento y gratitud. Detrás de cada policía que sale a las calles existe una familia que espera su regreso. Ustedes también forman parte de esta institución y merecen nuestro respeto y consideración. Y al pueblo dominicano, gracias por la confianza. Sé que la ciudadanía espera mucho de su institución, la Policía Nacional, y tiene todo el derecho de hacerlo. La seguridad ciudadana no es un favor que hacemos, es un deber. Hoy entrego esta responsabilidad con la frente en alto y con la satisfacción de haber intentado servir con honestidad, disciplina y transparencia. Me llevo conmigo el cariño y el respeto de muchos compañeros, las enseñanzas de estos 6 meses, sobre todo la convicción de que la Policía Nacional tiene hombres y mujeres valiosos que pueden seguir construyendo una institución cada vez más profesional e íntegra. Si algo quisiera que quedara como legado de mi breve paso por esta responsabilidad, no sería un hombre, una posición ni una obra material. Quisiera que quedara una convicción que la Policía Nacional, la integridad no es un discurso, es una forma de servir. Que cada policía pueda mirar a su familia a los ojos y sentirse orgullosa de su uniforme. Que cada ciudadano pueda encontrarse con un policía y sentirse protegido, respetado y escuchado. Y que cada miembro de nuestra institución recuerde siempre que el uniforme se lleva sobre el cuerpo, pero el honor se lleva en el corazón. Nos despedimos de la Dirección General, pero no de mi compromiso con la República Dominicana, ni de mi respeto y admiración por los hombres y mujeres que diariamente arriesgan sus vidas para proteger a los demás. Que Dios bendiga a nuestra Policía Nacional, que proteja a cada uno de sus policías y sus familias, y que continúe bendiciendo a nuestra amada República Dominicana. Nunca olviden que proteger es un deber y que servir es un honor. Muchas gracias. Que viva nuestra Policía Nacional. Que viva siempre la República Dominicana. Muchas gracias. Volvemos en breve con la hora de Abigail, con Abigail Peña. Cada gota es una bendición que alegra nuestra vida como una canción que brinda a la familia la oportunidad de mantener viva la esperanza de avanzar. Cada uno de nosotros está dispuesto a hacer su mejor esfuerzo para que el agua llegue a ti siempre. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Doctor Marino Vinicio Castillo, un agudo analista de la realidad nacional e internacional. Y que con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Gladiador de la palabra que ha librado todas las batallas de la vida, íntegro en el aspecto moral, con profundas convicciones y una arraigada fe cristiana. La Respuesta con el Dr. Marino Vinicio Castillo, todos los domingos de 12 a 1 de la tarde, a las 3 de la tarde y 9 de la noche, por Teleimpacto. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy.
Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estás viendo La Hora de Abigail con Abigail Peña. Seguimos aquí Luis García y Abigail Peña en La Hora de Abigail, pero yo digo que es la hora en República Dominicana de que uno le preste atención a un hombre que duró poco tiempo en la posición de director de la policía, pero que al momento de abandonar el cargo, porque el que tiene la autoridad para mantener o no en una posición de esa categoría a un ciudadano en nuestro país, es el presidente de la República, fue el general Cruz, dejó por sentado que él actuó con responsabilidad, con apego a los principios éticos y morales que deben adornar a un funcionario público, sobre todo, dice, cuyo compromiso es la protección, servir al pueblo, a la población. Le voy a decir, mire la diferencia entre una persona que cuando va a una posición, que es un privilegio que se le da a una gente cuando recibe un decreto, o hasta una posición electiva, de servirle a su pueblo. Cuando una persona va y hace lo mal hecho, o cuando una persona hace lo correcto, pocos funcionarios usted ha encontrado, no solamente ahora en esta gestión, sino en cualquier gestión, en nuestra historia republicana, que pueda hablar con la certeza y con la responsabilidad que lo hizo. Ahí hay serio cuestionamiento. Nosotros pusimos íntegro, no fue por ganar tiempo ni nada de eso, no. Nosotros pusimos aquí en La Hora de Abigail ese discurso íntegro para que la gente reflexione sobre cosas que habrán de venir. Él lo que dijo es que querían obligarlo a hacer lo malo. ¿Quién? Yo no lo sé, pero querían, dice que él no iba a transigir haciendo, que prefería ese sacrificio. Y llegó el sacrificio. Porque vio cortar su carrera como director de policía. Sí, pero mire y como general activo. Sí, pero mire las cosas, cómo son las cosas de la vida. Él termina en un nivel alto y no en el lodo de la vergüenza. Me luce que sí, que él termina alto. Aun cuando después de ese discurso hay quienes ahora le andan buscando que él era un hombre que no tenía una comunicación fluida con los subalternos, que él era un hombre intransitable, que no era abierto. Esos son alpiste para las garzas. Cualquier otra cosa no tiene. Hizo lo mal hecho. No cumplió con las funciones que le fueron asignadas. Lo que pasa es que aquí, ahora yo le voy a decir, si usted no lo sabía, Abigail Peña Jiménez, ahí hay 2 policías. Ahí hay 2 policías. La formar, usted no se ha dado cuenta que se le prohíbe hablar, incluyéndole obviamente a él, a los jefes de la policía. Tienen que pedir autorización. Autorización. Y ahí hablan o el presidente de la República o habla la faraona. No es la faraona, la ministra de Interior y Policía. No, que ha habido 2 mujeres que han ejercido con dignidad y gallardía para mí esa función. Doña Rosa Julia de la Cruz y Farideh Raful. Y déjeme decirle, por coincidencia, ambas senadoras de la República fueron. Doña Rosa Julia, después que salió de ahí, igual que Farideh. Y déjeme decirle que el decreto... No, Farideh fue antes de llegar ahí. Mire, el decreto que la gente realmente quería no llegó.
No, que era ese. Usted me va a decir que era el de Farideh Raful, el decreto que la gente quería, prefería. Ese era el que la gente porque quería. Porque ha cumplido igual que Cruz con la responsabilidad que la Constitución y la ley que crea el Ministerio de Interior y Policía le facultan. Entonces, esto es palos y boga y palos y no boga. Por eso con estos maestros, con estos profesores... El mundo no puede estar equivocado, Abigail. No trate de tapar el sol con ese dedito. Si lo trata de tapar, es imposible que lo logre. En la próxima edición de Abigail con Luis García, en la hora de Abigail, vamos a analizar ese año escolar que se arranca el 24. La hora de Abigail.